Y así ingresamos a este bloque sobre la resurrección de la carne, porque realmente sabemos muy bien, como lo profesamos en el credo, que es la síntesis de aquello en lo que creemos en la comunión de los santos, en la resurrección de la carne y en la vida eterna, ¿verdad? Nosotros desde el domingo de Pascua, esto lo digo para oyentes que pueden no saberlo, hemos empezado a ver lo que es la vida eterna, lo que es más precisamente la resurrección de la carne y la importancia que tiene el cuerpo, y saber también que básicamente la materia va a ser restituida al alma. Hemos hecho un abordaje en los últimos tiempos, en los últimos 3 meses, en relación a lo que dice la palabra de Dios. Nos posamos en el texto más antiguo de la primera carta a los tesalonicenses, con San Pablo, allí en el capítulo 4, recuerdo. También acudí a primera carta a los Corintios, capítulo 15, seccionamos varios versículos, hice un análisis de carácter exegético, es decir, un análisis profundo, desde los verbos, desde la sintaxis, para ahondar fuertemente un tema que tiene mucho que ver con lo que ha de ser nuestra vida futura, ¿verdad? Después lo encaramos desde los apologistas, luego les hablé cómo han arremetido San Ireneo y Tertuliano contra los gnósticos y lo que es el gnosticismo, hasta que llegamos ahora a la fe de la Iglesia. Y vuelvo a decir, la Iglesia en sus credos, tanto en Constantinopla como en Nicea, estamos siempre en torno al siglo IV, han enfatizado la resurrección de los muertos, o bien llamada resurrección de la carne. Se contiene lógicamente en estos concilios, se habla de las profesiones de fe, entre ellas está siempre la resurrección de la carne, es decir, la corporeidad tiene un lugar altamente significativo dentro de la resurrección. Dijimos a modo de síntesis que cuando una persona es llamada por Dios, parte a su presencia en alma, y el alma aguarda hasta el día de la resurrección. El único resucitado es Jesucristo el Señor y su Madre Santísima, la Virgen María. Desde los apóstoles en adelante, todos aguardan y nosotros aguardamos el día de la resurrección de todos los muertos. Y gracias a Dios hemos podido profundizar los argumentos bíblicos, apologistas, apologéticos, patrísticos, hasta que llegamos a lo que la Iglesia define siempre en relación a este punto tan candente que es la restitución de nuestra materia al alma, ¿verdad? Cuando uno parte, el alma pervive, sigue viviendo, el alma es inmortal, y el día en que será el día del juicio final, así se llama, será el día en que Dios, maravillosamente, como lo vengo explicando en estos programas, va a restituir, así como de la nada nos ha creado, del mismo modo va a restituir lo que Él mismo ha creado. Nada de lo que Dios crea, conoce ocaso. Entonces estamos frente a Dios Todopoderoso. Lo primero que afirmamos en la profesión del credo, creo en Dios Pantocrator, es decir, Todopoderoso. Ahora yo, a modo de síntesis, estuve pensando en dar a luz en el día de hoy 3 precisiones, así las llamo, 3 precisiones
sobre la fe eclesial en relación a la resurrección de la carne, esto es, la resurrección de todos los muertos. La primera precisión es que la resurrección es indudablemente un evento escatológico. Recuerden que la palabra escatología deriva del término griego escazón. Escazón traducido significa lo definitivo. Lo definitivo es la eternidad, no es la temporalidad. O sea, a la luz de la metafísica aristotélico-tomista, nosotros hemos visto en el programa que existen 3 tipos de tiempos. Uno se llama temporalidad, otro eviternidad y el otro tiempo eternidad. La temporalidad es la duración humana, la duración del hombre. La eviternidad es la duración propia de los ángeles. Y la eternidad es el tiempo propio de Dios. Cuando un alma es llamada a Dios, por Dios a su presencia, podemos decir, el alma pasa a la eternidad. Por eso nunca un alma va a experimentar cansancio cuando muere. Aún hasta el día del toque de la trompeta, como ya lo anuncia desde el Antiguo Testamento, la palabra a través del arcángel San Miguel, que tiene una misión muy importante. Para eso he dedicado un bloque en un programa entero. ¿Recuerdan? Entonces nosotros lo que tenemos que saber es que hay 2 juicios. El juicio particular, que es siempre un juicio en el amor, porque Dios, les decía, juzga en su esencia. Se llama en filosofía esencia a aquello que define el ser. Y lo que define a Dios es el amor, es la misericordia. Por eso Dios no nos va a mostrar las cosas feas que hicimos. Yo quisiera que toda mi audiencia saque ese fantasma de un Dios castigador. Sé que muchísimos de ustedes ya lo tienen afuera. No piensen nunca que el día que partan Dios les va a decir qué mal que hiciste esto o aquello, sino que Dios orienta siempre su juicio y va a ser Jesucristo, ya está en la Escritura. El único juez es de vivos, pero va a ser en cuanto a la resurrección de muertos y ante quien nos presentamos cuando partimos. Un encuentro amoroso, un encuentro de misericordia, un encuentro que podemos llamar kenótico. Kenótico proviene de la palabra kenosis. Kenosis significa en teología anonadamiento, abajamiento. Vamos a prácticamente enmudecer cuando nosotros estemos frente al Señor, porque su amor es deponente, su misericordia es deponente. El Señor es omnisciente, no necesita que nosotros le relatemos que hemos hecho bien. Sin embargo, nosotros, en cuanto a nuestra responsabilidad humana, nos damos cuenta cuando actuamos bien y cuando procedemos incorrectamente. Por eso digo, cada uno analícese en parámetros de normalidad y nunca utilice parámetros patológicos. ¿Qué sería un parámetro patológico? Bueno, sería esto, pensar, ¿cómo hice tal cosa o tal otra en tal momento? Claro, cuando uno está fuera de esa etapa, fuera de ese momento, fuera de esa edad, fuera de esas circunstancias, el análisis que vamos a hacer siempre va a ser un análisis equívoco. O sea, se llama equívoco a la distorsión de la realidad. Vamos a distorsionar la realidad, porque una persona puede analizar las cosas en su contexto. Fuera del contexto, a la distancia, las cosas no se analizan correctamente.
En este sentido es que varias veces he repetido en la formación que en la vida cada uno hizo lo que pudo y como pudo. Siempre bajen esta enseñanza a la vida concreta. No se autocastiguen, no se autoflagelen en el sentido de conciencia, porque hay mucha gente que sufre mucho de su vida pasada y teme cuando se encuentre con Dios que tal cosa. Recuerden que el Señor Jesús va a juzgar en el amor. Entonces lo que se va a poner en evidencia cada vez que una persona parte, el Señor le muestra cuánto ha amado. Y uno ama de distintas maneras. Hay personas que aman con la palabra porque son muy cuidadosas en su lenguaje. Cada vez que se dirigen piensan bien lo que van a decir. A veces prefieren callar. Muchas veces la prudencia que tienen hace que sean personas que no dicen palabras incómodas o desedificantes. Otras personas aman no con la palabra, sino con actitudes. Tienen gestos de su amor. Cuidar a una persona en la comida, no darle de comer cualquier cosa, ejemplo, es amar a la persona. Otras personas aman escuchando, aconsejando. Otras personas aman consolando. Como expliqué alguna vez, consolar es generar un plan de acción. Tratan de pensar cómo ayudar a esa persona. Otros aman alentando. Otros aman acompañando la vida de otros. ¿Y quiénes son esos otros? Aquellos que Dios les pone alrededor. Esto quiere decir que no hay un parámetro solo para determinar si una persona ha amado o no ha amado. Nuestra vida no se puede preceptualizar. Recuerden que el cristianismo es un modo de vivir. La moral preceptualista es una moral kantiana, el deber por el deber. Y como dice San Pablo, el hombre no se salva por cumplir con la ley, sino por creer en Cristo Jesús, que es otra cosa. Entonces digo, no confundamos los conceptos, es muy importante la claridad terminológica en las cosas de Dios. Cuando hablamos de Dios, siempre sepamos que nosotros, como seres humanos, tenemos distintas formas de hablar, tenemos distintas formas de expresarnos, tenemos distintas formas de sentir. Por lo tanto, nosotros amamos de diversos modos y solamente Dios los conoce, porque ¿quién puede engañar a Dios? Nadie. Por eso digo, en términos normales, cada uno tiene que tener paz y ocuparse de amar al modo que sabe que es útil amando. No existe una regla para el amor. Por eso el Señor dice, yo les pido una cosa, es que se amen como yo los he amado. Y ese agregado, como yo los he amado, significa ofreciéndose. Y cada uno ofrece lo que tiene. Todos tenemos distintas cosas. Algunas son parecidas, se rozan, otras no. No crean que amar es hacer cosas grandes u ostentosas. Eso depende de lo que Dios le pide a cada uno. Amar es entregar desinteresadamente. Y cada uno entrega desinteresadamente lo que tiene. Si vos sos bueno para aconsejar, aconsejá. Si vos sos una persona que sabe escuchar, escuchá. Si vos sos una persona que tiene palabras alentadoras, usalas. Porque son dones de Dios, a través de los cuales el amor fluye. Y el juicio universal tiene una base del juicio particular. El juicio universal ya va a ser el juicio que se repetirá en el amor y todo lo que un alma pudo haber recogido en ese tiempo de espera. ¿Qué puede recoger un alma en el tiempo de espera? Nuestra oración, nuestro cariño, nuestro amor.
Hay personas, por ejemplo, que han fallado en algunas cosas en sus vidas, y estas personas que quedan aquí en la tierra, en lugar de sentir resquemores o resentimientos, los perdonan. Entonces esa persona, esa alma, que está en la eternidad, en el tiempo de espera hasta el juicio final, va a quedar más purificada, porque vos, aunque esa persona falleció, le otorgaste el perdón. No fuiste resentida, no fuiste resentido. Ofrecemos misas, ofrecemos nuestra oración, como el ramillete que hacemos cada domingo, por la elevación de esa alma. Entonces, en el tiempo de espera, un alma puede recibir muchas cosas, y por eso yo enfatizo tanto en distintos bloques formativos que hay que perdonar también a las personas que no nos han hecho el bien, a las que están en la tierra y a las que están en el cielo, sabiendo que lógicamente no es sencillo. Tampoco digo perdónenlas de un instante para el otro, porque hay personas, como expliqué varias veces, nunca les van a pedir perdón por algo que les hicieron mal, porque son orgullosas, algunas son soberbias, algunas por envidia hacen cualquier cosa, y hay personas, por supuesto, que si son soberbias, son orgullosas, son envidiosas, son codiciosas de bienes materiales y o espirituales, son personas enfermas, psíquicamente y espiritualmente, por supuesto. Entonces, hay gente que nunca te va a pedir perdón, pero si vos podés hacer el procesamiento interior de llegar a otorgarle el perdón, esto va a ser meritorio, y depende del caso, puede llegar a ser virtud en la persona. Una virtud ayuda a santificarse, ya el mérito ayuda a santificarse, cuanto más una virtud. Por eso ténganlo en cuenta. Y a veces se da que esa gente está en la tierra, como acabo de decir, y a veces están en el cielo, porque ya se han ido. Alguien que no pensó en nosotros, alguien que cometió el error de no acordarse de nosotros, de favorecernos en la vida, etcétera. Bueno, eso pasa también. Entonces digo, esto lo he oído, un poco lo extraigo de toda la experiencia de tantos años, de haber escuchado tantos casos de conciencia tan diversos y algunos tan iguales. Esto ocurre, por eso yo abro un abanico grande, y con respecto al juicio particular y ahora al juicio escatológico, que es el día de la parusía, el día de la resurrección de todos los muertos, entre un juicio, el particular, y el juicio universal. Recuerden que está el tiempo de espera. Por eso ese tiempo de espera de las almas hay que rociarlas, como si dijera con un sacramental, con agua bendita. No traten de recordar cosas feas que les han hecho, etcétera. Tengamos un corazón noble, ayudemos a una liberación interior, sabiendo que el juicio lo va a hacer solo Jesucristo. El Señor sabe lo que hace, es Dios, a Él la gloria y la alabanza. Pero nosotros ayudemos, si somos personas que abrazamos el amor, tenemos que ayudar a esas almas a que estén liberadas de cosas que nos pudieron haber hecho. Claro que todo esto requiere una madurez psicoafectiva y espiritual. Una persona que es entuerta, digamos, en lo que le hicieron y está todo el día lamentándose con resentimientos, no va a madurar nunca. En la vida suceden cosas y uno tiene que ir ubicándolas. Por eso digo, el tiempo de espera con los difuntos no los desaprovechen. Entre el juicio particular, que es el mismo día que uno parte a la presencia de Dios, y el juicio universal, que va a ser el día de la resurrección de todos los muertos. Este es un punto fundamental que hoy estoy precisando. Por eso dije, quiero darles 3 precisiones.
Una es esta: la resurrección es un evento escatológico que va a tener lugar el último día, señala la Iglesia, a la llegada de Cristo, el día que se llama del juicio o el fin del mundo. La segunda precisión es la resurrección como evento universal. O sea, todos tenemos que saber, como es doctrina de la Iglesia, que resucitarán todos los hombres, todos los muertos, dice la Iglesia. Todos los hombres, todos los muertos. Nosotros lo hemos visto estratificadamente a la luz de San Pablo, que sostiene que primero resucitarán los cristianos y luego las personas de bien, que aunque no hayan conocido al Señor, han optado por inclinarse hacia el fin sobrenatural al cual han sido creadas: amar la verdad y para la justicia. La gente que se ha inclinado hacia esto en su vida también merecerá la resurrección. Por otro lado, la universalidad, o sea que todos los hombres, todos los muertos, estoy tomando términos específicamente de documentos de la Iglesia. La universalidad, así afirmada, tiene su razón de ser en el dato neotestamentario de una resurrección de justos y pecadores, dice la Escritura. Y a este propósito creo que es significativa la redacción del Lumen Gentium en el capítulo número 48. Aclaro que es el Lumen Gentium. El Concilio Vaticano II, que es el último concilio que tuvo la Iglesia y se ha cerrado en el año 1965 en su historia, tiene documentos, tiene constituciones dogmáticas, y dentro de lo que nosotros podemos decir se habla a todo el pueblo de Dios, encontramos este documento pastoral que se llama Lumen Gentium, quiere decir luz de la gente, o sea, puntos de iluminación para todo el rebaño. Y en el 48, les decía, dice estas palabras que hoy quise traer al programa, que están tomadas del Evangelio de Juan 5:29, lo cual se puede confrontar lógicamente con Mateo 25:46, la parábola del juicio final. Dice el Lumen Gentium en el punto 48: al final del mundo saldrán los que obraron el bien para la resurrección de vida, los que obraron el mal para la resurrección de condenación. Está tomado aquí de la palabra. Entonces, esta universalidad no obsta a la existencia de excepciones, los que ya han resucitado, los hombres de la última generación. Pretende más bien, diría, atajar la idea de que solo los justos resucitarán, pero es justos y pecadores, dice la Escritura. Entonces, la resurrección es un evento universal. No va a haber persona que quede sin resucitar. ¿Quiénes se condenan? Bueno, condenar es una palabra más en nuestro siglo muy difícil de desarrollar. Saben que los términos a veces nacen en un contexto, en un momento de la historia, y después se va modificando el lenguaje porque hasta incluso suena como chocante, ¿no es cierto?, el tema de condena, porque Jesús dijo: yo no vine a condenar a nadie, dice el Señor, yo he venido a salvar a justos y pecadores. Entonces el juicio hay que dejarlo para Dios. ¿Cuántas veces nosotros tal vez no conocimos cosas de la gente que cuando te cuentan en privado, algunos te enterás de cosas tan lindas? Hay mucha gente que hace el bien en lo secreto,
que es el mejor modo de hacer el bien. Porque si vos querés hacer el bien, en general hay muchos que se oponen y no te lo dejan hacer. Siempre cuento esta anécdota que tiene un son de simpatía de una señora que yo atendí, y ella me decía que el marido le regalaba una rosa, yo lo he contado también por radio, una rosa todos los años. Y ella hacía 3 años, el marido no le regalaba más la rosa en su aniversario de casados. Y yo le dije, ¿pero tu marido te acompaña en la vida? Sí. ¿Es protector? Ah, sí, sí. ¿Te escucha? Sí, sí, también. Bueno, ahí está. ¿Qué más querés? No te sitúes solamente en la rosa. Si el amor es una cosa mucho más abarcativo, salir de una obsesión o de un capricho, ¿no? Bueno, esta señora también se atendió con un sacerdote conocido mío, y se sintió tan bien de que este sacerdote la comprendió en sus asuntos, en su vida personal, y entonces me comentó que le quería regalar un perfume francés a este padre, ¿no? Y le dije, qué bien, ¿yo qué puedo decir? Escucho un comentario así, no intervengo, eso es una cuestión personal de cada uno. Y me dijo, pero se lo voy a comentar a mi marido. Y ahí es donde sí intervine. Y le dije, no le comentes a tu marido. Y lo que pasa es que nosotros nos contamos todo. Y yo la miré y le dije, eso es lo que vos pensás. Porque no tenés seguridad de que tu marido te cuenta todo. Eso es lo que vos pensás de tu marido. Y no te quiero generar un problema con tu marido. Pero digo, no seas tan determinante en eso. Y vos, que sos una mujer adulta, si querés comprarle un perfume a un sacerdote, andá y comprárselo sin decir a nadie. O sea, hay que cortar con ese cordón simbiótico que mucha gente tiene, que todo lo que hace le tiene que decir al de al lado, ¿no? Entonces, bueno, al final no me hizo caso la mujer, y después lo reconoció cuando me vino a ver, y me dice, ¿sabe que usted tenía razón? Se lo conté a mi marido y fue un tema de discusión. Pero igual yo fui y le compré el perfume al padre tal. Muy bien, le dije, perfecto. Menos mal, te sirvió que te haya dicho esto. Es decir, a veces uno quiere hacer el bien, aunque sea una cosa significativa como un perfume, y hay gente que se va a oponer. Imagínense, si se oponen para un perfume, ni que hablar en otras cosas, ¿no? Por eso hay que manejarse con un poco de independencia en muchos aspectos y en lo secreto, y esto lo conté a raíz de que mucha gente que nosotros a lo mejor no las conocíamos o las conocíamos muy superficialmente, no nos enteramos de que han sido gente que ha hecho el bien, que ha hecho la caridad en secreto, y seguramente se van a salvar, aunque hayan tenido sus errores como los tenemos todos, seguramente, seguramente. Por eso lo del camello que pasa por el agujero, ¿no? Es más fácil que un rico entre en el reino de los cielos, dice el Señor. O sea, a veces nos vamos a enterar de muchas cosas, y otras no, porque no tenemos por qué enterarnos. Y el día del juicio final, donde Dios decida para cada uno, está bien. Pero hay mucha gente, a veces yo he estado en velatorios y hay gente, imagínense, en esta actividad, que en esta vocación que yo tengo, he ido a tantos velatorios en mi vida, y a veces la gente dice, nunca hizo esto, nunca, es como que reprocha teniendo al difunto enfrente. Y yo a veces digo, uno nunca sabe cómo ha sido la persona. Tal vez vos no te enteraste y la persona se inclinó al bien con alguien o con otros y se lo llevó, como dicen los tanos, a la tumba, ¿no? Pero en este caso se lo llevó al cielo, porque acumuló riquezas en el cielo. Siempre la gente tiene oportunidades de hacer el bien y Dios le va a tomar eso, y hay que tenerlo muy en cuenta y salir de esa mirada intransigente y casi nosotros juzgar a los demás. Recemos por los demás en lugar de juzgar a alguien, aunque haya tenido sus errores. Recemos por esas personas, ¿sí? Bueno, voy a dejar la tercera precisión para el próximo programa, porque me va a llevar
bastante tiempo. Hoy vimos 2 precisiones, así las llamo, de la fe de la Iglesia. La resurrección es un evento escatológico que tendrá lugar el último día, y también hemos visto que es un evento universal, no para algunos, sino para todos. Nos quedamos con esto, meditamos todos los pasos que he seguido en el desarrollo de estos temas, y el próximo domingo, en el nombre de Jesús, vamos a analizar la tercera precisión, que no se las adelanto porque me lleva un tiempo explicarlo, y si les digo una síntesis, mucha gente de la audiencia puede no entenderlo bien o directamente no entenderlo. Entonces prefiero desarrollarlo el próximo domingo tranquilo aquí en el programa. ¿Les parece? Vamos a cerrar entonces este bloque con un tema muy bello que es de meditación, porque realmente pensé en este tema, ahora les voy a decir cuál es, por la hondura que tiene este bloque que acabo de desarrollar, la profundización de temas que hemos tocado en el bloque. Son muy ricos espiritualmente. Entonces digo, si hay alguien que amó la riqueza del Señor, ha sido María Magdalena. Y vamos a escuchar en la voz de Lily Goodman, una cantante evangélica magnífica, Si ves a mi amado. Si ves a mi amado, hazle saber que estoy enferma de amor por él y que no puedo dormir. Mis ojos se secan de y no lo encuentro en ningún lugar, y no lo siento como ayer. Tan acostumbrado estoy a él, que hasta mi carne siente su ausencia. Eres codiciable, mi Señor. Me has vencido con tu amor. Sin ti no puedo seguir. Déjame escuchar tu voz, paseando por el jardín. Si ves a mi amado, hazle saber que estoy enferma de amor por él y que no puedo dormir. Mis ojos se secan de llorar y no lo encuentro en ningún lugar, y no lo siento como ayer. Acostumbrada estoy a él, que hasta mi carne siente su ausencia.
vencido con tu amor. Sin ti no puedo seguir. Vuelve, que el infierno ya pasó. Déjame escuchar tu voz, paseando por el jardín. Eres codiciable en mí, Señor. Me has vencido con